7 errores comunes en instalaciones de baterías para paneles solares. Estas baterías le darán energía a toda la casa. Así es, el día de hoy te voy a enseñar 7 errores comunes que la gente comete y pierde mucho dinero en sus instalaciones de energía solar y después dicen que fue un fracaso. Bueno, así que si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Error número 1. Capacidad diferente de amperios o diferentes tamaños en baterías. Que no, que yo tengo una batería de 100 amperios y entonces me compré otra batería de 200 amperios y como las dos son de 12 voltios, entonces voy a hacer una conexión en serie para tener 24 voltios o coloqué las dos en paralelo y entonces tuve más capacidad. Puras mentiras. No, las cosas no son así. Realmente la batería de 100 amperios no se va a poder igualar a la batería de 200 amperios. Lo que va a terminar pasando es que la batería de 200 amperios va a bajar, se va a relajar y se va a comportar como la batería de 100 amperios. Entonces al final vas a perder plata, la estás embarrando. Realmente no es una buena práctica. Podemos tener sobrecalentamientos y muchos inconvenientes. ¿Te podría llegar a funcionar el primer día? Pues claro, sí, pero al segundo, al tercero, cosa complicada. Segundo consejo, edad de las baterías. ¿Cómo se te ocurre colocar una batería nueva junto con una batería vieja que porque te la vendieron por ahí en la esquina en promoción? No, tampoco se debe hacer eso. Te lo explico rápidamente. Las baterías de gel AGM, bueno, no se recomiendan más de 6 meses de diferencia entre una batería y otra batería. Mucho cuidado con eso. En el tema de baterías de litio, bueno, podríamos tener una diferencia de 1 o tal vez hasta 2 años, porque hay baterías de litio que pueden durar más de 10 años. Entonces no habría mucho inconveniente. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de la diferencia de edades entre las baterías. Punto número 3, marca. Que no, que yo tengo unas super hiper megas baterías que compré en la tienda del profe Chris y ahora voy a comprar una batería china por allá marca Pikachu que me la recomendaron. No, mucho cuidado con eso. Si te están ofreciendo algo muy económico, muy probablemente no sea lo que esperas. En muchos casos he llegado a ver que colocan una batería grandota y realmente adentro es una batería chiquita llena de cemento y como la gente está acostumbrada de que está pesado, es de los buenos, muy duro porque pues al final la gente dice, no, es que la energía solar no sirve, pero entonces no será más bien que las personas están haciendo malas prácticas. Mucho cuidado. Error número 3, diferentes tecnologías en baterías. Una cosa es uno trabajar proyectos con baterías de gel. Otra cosa es trabajar proyectos con baterías AGM. Y otra cosa, un mundo totalmente diferente, es trabajar con baterías de litio. Mucho cuidado, si estás trabajando con gel, solo con gel. Si estás trabajando AGM, solo AGM. Si estás trabajando con litio, ahí sí la película es más diferente. ¿Por qué? Porque es que en baterías de gel usted podría mezclar marcas, siempre y cuando la tecnología de las baterías sea muy similar. O sea, puedes tener dos baterías de marcas diferentes, de 100 amperios, las dos de 12 voltios, las dos de gel. Sí, siempre y cuando las características eléctricas sean muy similares. En AGM también es la misma película. Pero ya en litio, ahí sí no. Te toca meter la misma marca, la misma referencia, las mismas capacidades eléctricas. Porque si no, vas a tener muchísimos problemas. Ya que en baterías de litio hay algo que se llama BMS. El BMS es una tarjeta electrónica que controla el proceso de carga de tu batería de litio. Y si te pones a mezclar diferentes baterías de litio, pues te puedes tener muchísimos problemas, sobrecalentamiento, se dañan. Y pues, mejor dicho, ni digo la última porque no los quiero asustar más. Pero bueno, en fin, tienes que comprar la misma referencia de batería de litio para que no tengas ningún inconveniente. Error número 5, carga por hora, porcentaje de carga por hora.
¿Cómo se te ocurre sobrepasar el 40% de la capacidad de la batería en carga por hora? ¿Cómo así, profe? Explícame mejor. Bueno, muy sencillo. Si tenés una batería de 100 amperios, no te recomiendo darle más de 30 amperios por hora para cargarla. Lo ideal es más o menos entre el 20 o al 30% de la capacidad total de la batería. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si sobrepasas ese porcentaje, la batería se va a sobrecalentar. Es más, podrías darle un 10, un 15% por hora. Lo que va a pasar es que la batería va a demorar muchísimo tiempo en cargar. Lo ideal es tener más o menos un 25% por hora. O sea, otra vez el ejemplo, si la batería es de 100 amperios, métele 25 amperios por hora, que es una elegancia. En el tema de gel, se recomienda más o menos un 20, un 25%. Y en litio, más o menos un 20 a un 30% como máximo. Ojo pues, error número 6, profundidad de descarga. Ay, bendito. Hay personas que compran baterías de gel y dicen, como los fabricantes dicen, no, es que vos la puedes descargar al 80% de la profundidad de descarga. En pocas palabras, la batería es de 100. La descargan hasta dejar el 20%, o sea, hasta dejar 20 amperios. Sí, ella te aguanta. Te aguanta un año en esas condiciones. El vendedor por allá diciendo, no, esa batería dura hasta que se acaba. Dura 4, 5 años, 8 años. Mentira. O sea, la batería está diseñada para tener una vida útil de 8 años. Pero si la profundidad de descarga, o sea, si le das durísimo todos los días y sacas el 80% todos los días, en el caso de gel, te puede durar un año. Ya en el caso de litio, pues sí le podemos dar un poquito más duro y descargarla hasta el 80%. Ojo, esas baterías son diseñadas para entregar energía durante un periodo de tiempo más largo. No significa que la vas a descargar al 80% en una hora porque sufre mucho y se puede dañar muy rápido, así sea de litio también. Entonces, mucho cuidado con el tema de la profundidad de descarga. Recuerda, en litio puedes descargar en muchas referencias hasta el 80 o hasta el 90. En gel se recomienda descargarla hasta el 50, en gel y AGM. Error número 7, no capacitarte. Muchas personas no se capacitan, entonces pues terminan haciendo embarradas que pueden ser muy sencillas, como por ejemplo dejar la herramienta encima de la batería, utilizar cables con una capacidad que no es la recomendada para descargar o descargar la batería, y ese lo podríamos decir como un plus, ¿no? Ojo, tenés que calcular bien el cable que vas a utilizar para cargarla o descargar la batería, que aguante más amperios de los amperios que vas a meter o que vas a sacar. Mucho cuidado. En general, pues hay que capacitarse, hay que hacer algún curso, hay que estudiar con los videos del profe Cris o métete en uno de los cursos del profe Cris con becas del 80%. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar aquí. Qué bacano compartir aquí con ustedes. Y nos vemos en una próxima clase. A continuación, las sorpresas. Tenemos muchas cosas. Pertenece ya al grupo VIP de WhatsApp gratuito del profe Cris. Ya somos más de 1000 personas. Qué bonito. Definitivamente, qué bacano estar acá con ustedes. Y pues vamos a seguir aquí trabajando juntos. Nos vemos en una próxima clase y a continuación, las sorpresas. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio
para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.